Queridos hermanos, les saludo en este día de estudio bíblico, contento nuevamente de estar con ustedes en este estudio de la carta a los Efesios, pero también poder llegar hasta sus hogares a través de este medio que la tecnología nos brinda en este tiempo tan complejo. Y espero en el Señor que para cada uno de ustedes sea también de bendición lo que podemos ir conversando viernes tras viernes en nuestros estudios bíblicos. Espero que la carta a los Efesios les haya llamado la atención en cuanto a nuestra vida espiritual, a nuestra vida cristiana, para disfrutar de las promesas que el Señor ha establecido para quienes le buscan, para aquellos que reciben el mensaje de salvación. Comparto con ustedes la palabra del Señor en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre del Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Un hermoso pasaje, cómo el Señor ha preparado su bendición para aquellos que llegan al conocimiento del amor de Cristo en la salvación. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor, porque nos permite este tiempo de meditación en su palabra. Guíenos a que podamos entenderla, para que podamos practicarla día a día. Aumente nuestra fe y permita que nuestra vida se santifique para honrarle y glorificarle en todo momento. Abra nuestro entendimiento y nuestro corazón para que su palabra habite en nosotros cada día. Rogamos en Jesucristo, su Hijo, nuestro Salvador. Amén. Hemos podido ir avanzando, ya entramos en este capítulo 3, que es quizás a lo mejor un poco más complejo. Llegamos a la mitad de esta carta que nos ha venido guiando en este desarrollo de la fe, de la fe. Hablamos de que fuimos elegidos, como lo dice el versículo 3, que el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, allá en la eternidad, antes de la creación, para que pudiésemos disfrutar en este tiempo de estas bendiciones. En el capítulo 2 hablamos de la salvación por gracia y la unidad de los israelitas con los gentiles a través de este sacrificio maravilloso de Jesucristo y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y entramos ahora de lleno al capítulo 3. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, a saber, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes he escrito en breve, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo. El misterio. ¿Qué misterio? Para muchos era incomprensible que el Hijo de Dios descendiera de los cielos y viniese a salvar a la humanidad. Ese es el misterio que Pablo sabe, el misterio que es Cristo, el misterio de Cristo y de cómo Él ocupó nuestro lugar en la cruz para poder justificarnos delante del Dios Todopoderoso. Primero, necesitamos conocimiento y revelación de parte de Dios para entender su plan de gracia. Efesios 3:1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. El conocimiento y revelación de parte de Dios para entender su plan de gracia. ¿Será un plan de gracia estar en la cárcel? El apóstol está haciendo referencia a lo ya antes mencionado, la elección, la salvación por gracia, nuestra condición, el amor al prójimo y la unidad en Cristo entre judíos y gentiles. Esa frase, por esta causa, por lo ya antes mencionado, yo, Pablo. ¿Quién era Pablo? Bueno, aquí menciona a sí mismo que era prisionero de Cristo por los gentiles, por la predicación del Evangelio a los gentiles. Recordemos que hubo un gran número de judíos que persiguió a Pablo para poder destruir esta predicación. Pero Pablo insistía, ¿por qué? Porque amaba a Cristo, amaba a Dios, y su obediencia fue tal, así como en su tiempo persiguió a la iglesia, al momento de predicar a Cristo fue exactamente lo mismo, fiel, sin dudar, con todo su empuje, con todas sus ganas, con todo lo que tenía y era, él obedecía a su Dios. Aquí podemos reconocer que Pablo realmente estaba preso en su domicilio esperando su juicio delante del César. Pero es interesante cómo él se ve a sí mismo, no como un prisionero de Roma o de las circunstancias, sino de Cristo. Porque dice prisionero de Cristo Jesús por vosotros. O sea, no estoy preso
al pueblo romano? No. ¿O no soy preso del César? No. No soy prisionero de los soldados. Soy prisionero de Cristo por amor a vosotros, por predicarle a ustedes a Cristo. Él no lo veía como algo malo, lo veía como una bendición, como dice el pasaje, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo, pasar en la prisión, sufrir el castigo, era un beneficio que recibía por amor a Cristo. Entonces lo veía de una manera muy especial. ¿Cómo nosotros vemos las dificultades en este tiempo? ¿Lo vemos como algo que nos mueva a la adoración? ¿Nos vemos como una parte del testimonio de nuestra fe? Quizás nos vemos enfrentados a las dificultades y tambaleamos porque nuestra fe es débil, porque nuestra fe es flaca. Quizás nuestros cuerpos no son tan delgados, pero nuestra fe, nuestra confianza en Dios se prueba en medio de la adversidad. Un ejemplo claro es Job, que en medio de las dificultades, en medio de perderlo todo, ¿qué hizo? Confió en Dios y no atribuyó a él despropósito alguno, dice la palabra del Señor ahí en Job, en el capítulo 1, sino que le alabó, le glorificó en todo momento. Mantenía su fe a pesar de la adversidad. Pablo, estando prisionero, se decía prisionero de Cristo por vosotros, por nosotros, por predicarles, por causa nuestra. Él prefería estar en la cárcel. Y de ahí enviaba la palabra del Señor, el consejo bíblico. Pero para poder entender este plan de gracia, tenemos que tener un conocimiento y revelación de parte de Dios. Cuando dice en Efesios 2.8, por gracia sois salvos por la fe. Ese beneficio. Debemos saber que para entender la palabra de Dios tiene que haber una relación con Dios. Tiene que haber un conocimiento de Dios para poder entender el plan que Dios manifiesta a través de esta carta del apóstol Pablo. Aún en la cárcel, Pablo no se consideraba desafortunado o desdichado, sino lleno de gozo. Mira lo que dijo en Filipenses 1, 12 al 14. Y quiero, hermanos, que sepáis que las cosas que me han sucedido han redundado más en provecho del Evangelio. O sea, no importaba lo que sucedía con él, sino que mientras fuese beneficioso para la predicación del Evangelio de Cristo, él lo disfrutaba. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado, han sido beneficiosas para el provecho del Evangelio. De manera que mis prisiones han sido célebres en Cristo en todo el pretorio. Era reconocido que Pablo estaba prisionero por Cristo, por la predicación del Evangelio, y a todos los demás. Y muchos de los hermanos en el Señor, tomando ánimo con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Al ver el ejemplo de Pablo, muchos otros creyentes también seguían adelante. Quizás hoy nosotros vemos la adversidad y retrocedemos. Vemos hermanos sufriendo y decimos, ¿para qué nos vamos a comprometer más si al final mientras más compromiso, más dificultad? Muchos toman esa visión, muchos toman esa perspectiva del Evangelio. No me involucro más porque mientras más involucrado, más dificultades, más presión. Y prefieren ser cristianos mediocres, simplistas de la fe. Cariñosamente hago este llamado para que veamos en el ejemplo del apóstol Pablo un ejemplo digno de imitar. Porque las circunstancias de Pablo para cualquiera en la manera de pensar de este mundo sería una terrible adversidad. Pero para él, como dice en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. O sea, no importa lo que suceda, mi fe es la que abunda, mi fe es la que vale. 2 Corintios 4:18, no mirando nosotros a las cosas que se ven. Quizás un trabajo, un buen estudio, un buen desarrollo profesional, secular, son las cosas que se ven. Y quizás nuestra mirada se proyecta hacia ese lado y descuidamos las que no se ven. Y Pablo le escribe a los Corintios diciendo esto, no mirando nosotros a las cosas que se ven, las cosas tangibles, sino a las que no se ven, a las espirituales, aquellas que perduran en el tiempo, porque las cosas que se ven son temporales, más las que no se ven son eternas. Las cosas que se ven, perdón, las cosas que no se ven, perdón, las cosas que se ven son temporales, son esporádicas. Eh, ¿Cómo manifestarlo? El trabajo. Un día tenemos trabajo, otro día no tenemos trabajo. La educación, muchos se proyectan por los estudios, pero quizás muchas veces ni terminan los estudios.
Y terminar un estudio, una carrera profesional en la universidad no le asegura a nadie que va a tener un trabajo. Las cosas que se ven son temporales. Lamentablemente vemos en ocasiones a personas que tienen un gran futuro y tienen un accidente automovilístico en la calle, una enfermedad, y se ve truncado su futuro. Y después se escucha esa frase, pensar que él pudo haber sido. ¿Por qué? Porque no va a lograrlo. Las cosas que se ven son temporales, son pasajeras, más las que no se ven, las cosas espirituales, nuestra fe en Jesucristo, nuestra devoción, nuestro servicio, nuestra adoración a Dios son eternas. Por eso Pablo es un gran ejemplo, que él no se considera desafortunado, ni siquiera desdichado o triste por lo que estaba viviendo, sino que estaba lleno de gozo y se mostraba, por ejemplo, para que otros pudieran sentir ánimo. Cuán maravilloso sería ver a hermanos que sufriendo muestran esa cara. A pesar del sufrimiento muestran el ímpetu, el ánimo de seguir adelante, de seguir confiando en el Señor. Días atrás escuchaba un testimonio de una persona que falleció y que el testimonio de su hermana era que en todo momento animó para ser fieles al Señor. Que no se le vio ni una tristeza en su último momento, sino que le pedía a su Señor que le llevase a su presencia en paz y en tranquilidad. Y fue así como partió de esta vida. ¿Nos encontramos preparados para ese momento? ¿O ante cualquier adversidad y dolor sufrimos? ¿Cómo poder decir, mi jefe no es esta persona incómoda y déspota, yo trabajo para Cristo? Soy un padre no para mis hijos, sino para Cristo. Soy un esposo para Cristo. Todo lo que soy es para Cristo. Muchos se quedan con el afán del materialismo, de ganar dinero, de tener una gran posición social y se olvidan de lo que realmente trasciende. ¿Qué valor tiene Cristo en tu vida? Quizás nuestro jefe es una persona incómoda y déspota, como decía la frase, pero como yo trabajo para Cristo, voy a honrar a mi jefe por testimonio. Quizás yo como padre no soy muy atento con mis hijos o con mi esposa, o viceversa, la esposa con el esposo. Pero yo soy un padre para Cristo y por lo tanto tengo que mostrar el amor de Cristo a mis hijos. Para mi esposa, para mi esposo, debo mostrar que yo soy un hijo de Dios y que Cristo mora en mí con amor. Todo lo que soy es para Cristo. Así en cada área de nuestras vidas, poder vernos como propiedad de Cristo y a quien le daremos cuenta de todo lo que somos. Pablo se mostraba así. Por esta causa, por esta razón yo, Pablo, por esta predicación, por la entrega del Evangelio, soy prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, por amor a ustedes, por querer que ustedes conozcan el Evangelio, yo voy a seguir adelante. Y le hablaba aquí a la iglesia en Éfeso, le decía a ustedes, especialmente a aquellos que por fe han llegado a Cristo, si es que habéis oído la dispensación de la gracia de Dios que ha sido dada para con vosotros. Efesios 3:2 nos muestra que ha habido de parte de Dios algo maravilloso para esta iglesia. Valía la pena estar prisioneros si es que esta gente, estos gentiles, habían oído la dispensación de la gracia de Dios que le había sido dada para con ellos. Esta frase podría entenderse mejor así. Si siendo que, o puesto que han oído que Dios me encomendó a administrar esta gracia de su glorioso evangelio a favor de ustedes los gentiles. Dos cosas importantes en este versículo: administración y la gracia de Dios para nosotros. ¿Cómo administramos nosotros este evangelio que hemos recibido de Cristo? ¿Cómo administramos nosotros este regalo de salvación? Administrar lo que quiere decir cómo vivo para Cristo, lo que soy para Cristo, predico de Cristo, mi vida refleja a Cristo. Son cosas importantes que tenemos que tener en mente. La administración es una palabra interesante, es la palabra oikonomía, de donde viene nuestra palabra economía, y tiene que ver con una estrategia implementada, con un conjunto de disposiciones. Se utilizaba para referirse a un administrador o mayordomo, ¿ya?, quien se encargaba de manejar una casa o propiedad.
Por eso se traduce como comisión, dispensación, tarea, misión, responsabilidad. ¿Qué hacía Pablo? Decía Pablo que él era administrador de esta gracia. Romanos 1:5, por el cual recibimos la gracia y el apostolado, el Espíritu Santo, por Cristo, para la obediencia de la fe en todas las naciones en su nombre. Esta economía que hemos recibido la administramos para entregarla a todos los que la necesitan. En Colosenses 1:25, de la cual soy hecho ministro, según la dispensación de Dios, según la economía de Dios, que me fue dada en orden a vosotros. A ti, Pablo, tú vas a estar apartado para predicar hacia este grupo de creyentes. Como lo dice ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 12-13, cuando se aparta a Bernabé y a Saulo, específicamente el 13, para que vayan y prediquen a los gentiles, que salgan de Antioquía para ir a predicar hacia los gentiles. Este Pablo fue hecho ministro para administrar esta predicación, esta palabra de Dios. Nosotros hemos sido también hechos administradores. En Corintios se nos habla que somos coautores de Dios por Jesucristo para predicar, administrar el Evangelio. ¿Cómo lo administramos? Para entregarlo. ¿Nos preparamos para aquello? Quizás muchas personas en realidad se sienten menos que otros en conocimiento, pero la verdad es que su testimonio es tan fiel que refleja más del que sabe más, que es más intelectualmente. A lo mejor hay muchos que tienen mucho conocimiento, pero en su testimonio dejan mucho que desear. Muchas veces el testimonio es más efectivo que las palabras. Por eso la invitación es a aprovechar esta economía, estas disposiciones, esta mayordomía que hemos recibido para poder llegar a aquellos que necesitan y van a conocer de Cristo. A saber que por revelación me fue declarado el misterio, como antes he escrito en breve. Pablo tenía el conocimiento que Dios le había dado para administrar estas palabras. Pablo se sentía responsable de cumplir con la tarea asignada. No quería fallarle a su Señor. Él quería ser fiel, él quería mantenerse a disposición del Señor. Y no quería fallar. Y algo extraño. La verdad que hoy en día uno ve a muchos jóvenes postulando trabajos, pero buscan trabajos tan especiales, su disposición, y hablo de jóvenes saliendo de la universidad, que quieren salir de la universidad y al tiro tener un empleo altísimo de muchos ingresos. Se olvidan que hay que pasar por una etapa de aprendizaje. Pablo no. Pablo empezó de abajo y empezó a crecer. Aparte sentía seguridad y respaldo de parte de Dios. Como dice 1 Timoteo 1, 12 al 14. Y doy gracias al que me fortificó, a Cristo Jesús nuestro Señor, de que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Personalmente me refleja eso. Doy gracias al que me fortificó, a Cristo Jesús, que me tuvo por fiel. Porque en realidad uno está en el ministerio porque la gracia de Dios, por la misericordia de Dios que nos ha mirado. ¿Qué vio en nosotros? No lo sé. ¿Qué vio en mí? No lo sé. Pero Él cree que yo soy el indicado para algo. Me dispongo. Así también cada uno de ustedes debemos disponernos para que Dios nos utilice. ¿Has creído en Jesucristo? Disponte para ser utilizado por Jesucristo. Habiendo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice con ignorancia en incredulidad. Mas la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y amor que es en Cristo Jesús. Pablo, en esta responsabilidad, sentía seguridad y respaldo de parte de Dios. Y la verdad que cuando leemos estas palabras en 1 Timoteo 1, podemos ver que el Señor también a nosotros nos respalda. ¿Se siente fortificado, se siente alentado, respaldado por Cristo Jesús? ¿Se siente ayudado por Él? 1 Corintios 15:10. Empero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Hay algunos hermanos que les gusta ser vistos de los demás. Hay algunos hermanos que solamente trabajan o les gusta predicar o les gusta dirigir. La verdad es que el Señor nos llama a hacer de todo.
nos llama a servir. ¿Estamos dispuestos a aquellos? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y lo que me ha dado, yo lo aplico a todo lo que haya que hacer. El Señor nos llama para grandes cosas, pero nos enseña que hay que empezar de menos a más. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El gran lema, pienso, del apóstol Pablo, cuando estuvo en la cárcel, cuando fue azotado, cuando fue apedreado, cuando naufragó en el mar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese debe ser nuestro gran lema. ¿Podemos todo en Cristo? Amén, sí podemos. Pero ¿qué es necesario? Poner nuestra fe, nuestra confianza en Él. Disponer nuestras vidas para su honra y su gloria. Que ni lo alto, ni lo bajo, ni nada nos detenga a confiar en Dios. Hay problemas laborales, hay problemas económicos, hay problemas de salud. Dejémosle nuestro problema a Dios. Él lo soluciona. Nosotros dediquémonos a alabarle, a glorificarle, a servirle con todo el corazón. Queridos hermanos, que sea un tiempo de reflexión en el cual podamos considerar que Dios nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable para ser instrumentos en sus manos. Dispongamos nuestras vidas para ser esos instrumentos. Que el Señor les bendiga grandemente, les acompañe y les respalde en cada una de sus actividades espirituales. Como consecuencia, viene la añadidura, que es la bendición de Dios en la provisión y en el resguardo de las cosas materiales. Que el Señor les acompañe cada día. Oramos. Bondadoso Señor, gracias por su palabra, porque es con nosotros. Bendiga nuestras vidas a través de ella y permítanos, Señor, ser fieles. Viendo el ejemplo del apóstol Pablo, que desde la cárcel mantenía su vida espiritual creciente, ayúdanos a nosotros, Señor, en medio de la adversidad, en medio de las dificultades y preocupaciones, mantener nuestra vida fiel, en santidad, vasos para honra suya. Líbrenos de las dificultades, de las preocupaciones y denos cada día su paz, la esperanza que hay en su Santo Espíritu. Bendiga a su pueblo, lo rogamos en Jesucristo, su Hijo, nuestro Salvador. Amén. Queridos hermanos, que el Señor sea con ustedes.